Ok. Bueno, se supone que estamos en línea, ¿verdad? Si no pasa, ya tengo miedo porque la otra vez no se transmitió nada. Pero aparentemente ya estamos en vivo. Y si no, pues avísenme. Ok. ¿Ya? Bueno, pues hoy vamos a continuar con el tema de las parábolas de Jesús. Y el tema es los labradores malvados. El texto es Mateo 21, 33 al 40. ¿Mateo qué, perdón? Mateo 21, del 33 al 40. ¿Ya están ahí? Bueno, ¿se acuerdan de qué fue el tema de la semana pasada? Exacto. Bueno, ¿cuál fue la última parábola que sí estudiamos? La parábola de los dos hijos. Exacto, fue la parábola de los dos hijos. Y entonces, esta parábola que vamos a ver hoy es continuación directa de la parábola anterior, así que van muy ligadas, porque el propósito es el mismo. ¿A quién estaba dirigiéndole la parábola de los dos hijos? ¿Se acuerdan? A los fariseos. Ajá, así es. Era a los fariseos. Esa parábola de los dos hijos no era no estaba dirigida a los discípulos, sino a los fariseos con los que estaba peleando. ¿Por qué? Porque analizamos en la parábola de los dos hijos quién es el hijo que estaba obedeciendo. Al final es diferente determinar quién obedeció a determinar quién cumplió con la voluntad del Padre. Porque cumplir con la voluntad, ninguno. Porque uno dijo que no, aunque lo haya hecho. O sea, de todos modos no estaba cumpliendo con la voluntad porque dijo no. Aunque después sí lo haya terminado haciendo. Y el otro fue peor porque dijo que sí y no hizo nada. Así que ninguno de los dos cumplió con la voluntad. Pero también la pregunta es ¿quién había obedecido? Y quien obedeció fue el que se arrepintió. Y era una confrontación para los escribas y fariseos que tenían pues una idea totalmente equivocada, ¿no? De que ellos pensaron que eran los que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y bueno, la exhortación era para que los publicanos y las pecadoras, dice que iba a letrar antes. ¿Por qué? Porque ellos sí se arrepintieron. Ellos son los que habían dicho que no, pero estaban atendiendo al llamado de Dios. Y los fariseos es los que decían que sí, pero no estaban cumpliendo al final. Bueno, esta parábola va muy de la mano. Por eso en Mateo 21, 33 nos habla de una continuación. O sea, continuación de la misma conversación. Dice en el versículo 33, oíd otra parábola. ¿Qué quiere decir? Que lleva la misma línea, pero quiere enfatizar algo diferente del mismo tema. Y es lo que vamos a analizar. Dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado. Aquí pongan atención, todo lo que hizo el jefe de familia, el hombre de familia. ¿Qué tanto hizo en ese lugar? Cuando estamos hablando de una viña, hablando en lo natural, en lo que es el ejemplo metafórico o de la parábola, ¿para qué alguien planta una viña? ¿Cuál es su intención de plantar una viña? Para obtener vino. ¿Para obtener vino? O sea, ¿porque quiere tomar mucho vino? Pues es más fácil ir a comprar a la vinatería. Pero al final es un negocio. Al final es un negocio. Ajá, porque el que quiere vino, compra vino. El que planta una viña quiere dinero. Ajá. Entonces, ¿qué está esperando? Está esperando producir algo. Entonces, siempre que vamos a poner un negocio, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Buscar ganancia. Bueno, esa es la meta, pero lo primero que tenemos que hacer es invertir. O sea, no se puede tener un negocio sin inversión. Por eso es que muchos prefieren ser asalariados, así no invierto, no arriesgo un capital, si no funciona el negocio, pues no pasa nada porque soy empleado, ¿verdad? Entonces, uno al poner un negocio está invirtiendo, está trabajando. Y por eso es que esto es importante en esta parábola, porque la viña, que era un negocio en el cual se requería muchísimo dinero, vemos toda la inversión que se hizo, porque había un interés de por medio. Ajá, ¿qué tanto se invirtió en esta viña? Dice, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar
edificó una torre y la arrendó a unos labradores. ¿Y luego qué hizo? Se fue lejos. ¿Por qué se fue lejos? Porque posiblemente tenía que atender otros negocios. Es cierto que cuando ponemos un negocio lo mejor es estar atendiéndolo. Pero imagínense si, no sé, ¿qué franquicia les gusta grande? ¿Kentucky Fried Chicken les gusta? Dice, no, pues total es un ejemplo, ¿verdad? Imagínense que el famoso Coronel Sanders fuera a cada una de sus tienditas a preparar el pollo. ¿Se imaginan cómo hubiera terminado? El objetivo de franquiciar es enseñar a alguien el modelo y que yo siga ganando porque el trabajo fue el mío. Yo fui el que lo inicié y entonces doy la oportunidad de que alguien más gane. Parece clase de finanzas más que de teología, ¿verdad? Pero ahorita vamos, o sea, quiero que entiendan lo natural para después llevarlo al espiritual. Entonces dice el texto, vamos otra vez más despacito. Dice, plantó una viña. Significa que empezó la primera siembra, ¿no? Podría haber puesto a los labradores a plantar. Sin embargo, ¿por qué es importante que él haya plantado? Porque él pone la forma, él pone la semilla, él inicia la obra. ¿Cómo aplicaría esto en lo espiritual? ¿Quién es el padre de familia al que se está refiriendo aquí? Dios. ¿Cuál es la semillita que se está plantando? Cuando vemos la parábola del sembrador, ahí se habla en general de la palabra, o sea, la predicación es esa semilla, ¿no? Aquí no. Aquí es algo un poquito más específico, o tendríamos que enfocarlo de otra manera. A diferencia de la parábola del sembrador, ¿qué es lo que se está sembrando aquí? No, porque sería igual que la del sembrador. La del sembrador es la palabra, lo que se siembra. Vamos a ver un poquito de simbolismos. Al final, ¿de qué es ese negocio? De viñedo, de uvas, ¿no? ¿De uvas? ¿O de vino? Vino, bueno, vino. De vino, porque a los suyos, vino. No dice así el texto. Entonces, ¿qué simboliza el vino? El vino es la sangre de Cristo. Más o menos, pero más bien la sangre representa el vino. Y el vino representa, es que van de la mano, sí van muy muy de la mano. Cuando hablamos del vino nuevo, estamos hablando del nuevo pacto que Dios ha hecho con el hombre, ¿verdad? A través del sacrificio. Sí, va de la mano, pero lo que yo quería que me dijeran es la comunión. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué se derramó esa sangre que está simbolizada en el vino? Para tener comunión, para estar reconciliados con Dios. Eso es lo importante y ese es el propósito principal del simbolismo del vino. Si entendemos este concepto, vamos a interpretar mejor todos los textos que hablen del vino. ¿Cuál es entonces el vino viejo y el vino nuevo? No. Es que eso es lo más común, lo que nos dicen. El vino viejo es el Antiguo Testamento, el vino nuevo es el Nuevo Testamento, así que es el nuevo pacto. No, es la comunión renovada que tenemos con Dios. ¿Ese es el nuevo? O sea, el vino es comunión. ¿Por qué se sirvió vino y se partió el pan en la última cena? Es comunión. Siempre que vean en un texto bíblico del vino, es eso. ¿Y el vino viejo? Entonces, ¿cuál es el vino viejo? La comunión. ¿Cuál? La misma comunión. ¿Cómo? Sí, o sea, la comunión que tenían antes con el Padre. Pero ¿cómo aplicaría? Antes eran sacerdotes, ¿no? Para comunicarse con Dios era un sacerdote, ¿no? Y ahora es personal. Bueno, es que lo ven como que todo el esquema, ¿no? Pero recuerden que en el Antiguo Testamento, a diferencia del Nuevo, lo único que cambió es el entendimiento de todo eso que era ritual. Porque los rituales eran prácticas religiosas toleradas por Dios. Lo que Dios siempre quería es que hubiera un acercamiento de corazón. Cuando hacían esos rituales, un ritual no te va ni a acercar ni a alejar de Dios, pero Dios lo toleraba porque había enseñanza, por el hecho de que aprendíamos de todos esos rituales. La fiesta de Pascua, de los panes sin levadura, la de los tabernáculos, la del Día del Perdón, o sea, todas esas fiestas lo manejaban de una manera ritualista.
porque tenían que hacer ciertas cosas, pero era algo tolerado por Dios por la enseñanza que había. Lo que cambia ahora es que ahora tenemos la comunión suficiente para poder vivir el significado verdadero de esas fiestas sin tener que llevar la fiesta ritual. Ajá. Un ejemplo muy sencillo, el mismo apóstol Pablo lo dijo. Nuestra Pascua, que es Cristo, que ya fue sacrificada. O sea, cambió la fiesta de la Pascua, no la cambió, sino que la vivió en lo espiritual. Ya no iba a matar corderos. ¿Por qué? Porque si mataba un corderito el día de la Pascua, era como menospreciar el sacrificio de Cristo. Porque entendió que el sacrificio de la Pascua era un reflejo de Cristo. Entonces la comunión se renovó. Así es. Entonces Pablo, él pensó que tenía comunión antes, pero la verdad es que no tenía comunión, tenía una religión. Comunión, ¿en qué momento comenzó la comunión con Pablo? Cuando fue confrontado con Jesús. Cuando lo confrontó en el camino a Damasco. Cuando lo dejó ciego, ahí es donde realmente tuvo una comunión. Ahí sí puede decir, Dios me habló. ¿Y qué me dijo? Cállate por 3 días. Es lo que le dijo a Saulo, ¿no? Dice, te voy a hacer reflexionar en que tú no disiernes, por eso no ves. 3 días. Pero ahí verdaderamente tuvo comunión con Dios. Cuando él sentía que ya tenía comunión antes, ¿por qué? Porque la comunión que tenía estaba basada en la letra. Ahí se aplica la letra mata. O sea, la letra, la palabra, sin el espíritu, te va a llevar a una religiosidad que te puede matar. Por eso es que van de la mano, la comunión del Espíritu Santo con la letra. ¿Será que entonces antes de Cristo nadie tenía una verdadera comunión con Dios? Pues es que contados son los que verdaderamente tenían comunión con Dios. Pues podemos poner como creo que único ejemplo a Juan el Bautista. O sea, digo, de la época de Jesús. Obviamente antes del periodo intertestamentario había muchísimos profetas que sí tenían comunión con Dios, pero no tenían la promesa del Espíritu Santo. O sea, a final de cuentas, el pacto que tenemos ahora con Dios es de comunión, porque la principal diferencia está en la comunión del Espíritu Santo. Una persona del Antiguo Testamento que tuviera comunión podía estar bajo la unción del Espíritu Santo, pero iba a ser temporal. Cuando se cumplía el propósito, el Espíritu Santo se iba. La promesa en el nuevo pacto es que el Espíritu Santo va a permanecer. ¿Hasta cuándo? Hasta que se termine nuestra vida. Hasta que Cristo. Hasta que Cristo, cuando venga Cristo, ¿ya se va el Espíritu? Cuando esté Ya no con debe él. de estar, ¿no? ¿Ya no debe de estar? O sea, Hay algo, una cita, o nos ha comentado que ya cuando no haya Espíritu Santo es cuando el Señor va a bautizar. en la tierra. Pero no lo malentiendan. El Espíritu Santo no es que se vaya de los cristianos, es que se van los cristianos. Sí, Y si se van los cristianos de este mundo, porque unos se van en el arrebatamiento y otros se van cuando el anticristo les huele la cabeza, al final de cuentas todos se van. Si ya no hay cristianos en la tierra, no hay Espíritu Santo en la tierra. Y es cuando viene el juicio de las naciones. Pero no significa que los cristianos se vaya el Espíritu Santo en ese momento. O sea, el Espíritu Santo nunca se va a ir. Eso dice ahí en Efesios 1:13 por ahí, que esa es la garantía de que somos posesión de Dios, que va a estar con nosotros siempre. Entonces nunca se va a ir el Espíritu Santo. Puedes perder comunión y entonces el Espíritu te va a redarguir, porque como está ahí y no hay comunión luz con tinieblas, va a estar uno incómodo, el Espíritu va a estar ahí redarguyendo si está uno en pecado. No va a estar uno en paz. Y si uno que se dice cristiano está en paz teniendo pecado, ¿qué significa? Que entonces no ha nacido de nuevo porque no tiene al Espíritu Santo. Porque dice la palabra que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos de Dios. Si el Espíritu no da ningún testimonio interno, entonces ¿qué? Resulta que éramos puerquitos lavados. Pero si ya tenemos al Espíritu Santo y caes en pecado, sí pierdes comunión, pero no se va a ir el Espíritu Santo, va a estar ahí. Entonces en eso consiste este nuevo pacto de la sangre de Cristo, de tener una comunión con Él. Así que bueno, desde aquí vemos uno de los simbolismos más profundos del Nuevo Testamento. Por eso no es nada más de plantar una hortaliza, ¿no? Es un viñedo.
Bueno, si todo esto a qué viene, a la parábola de los, ¿cómo les dije? Labradores malvados. Ujú. Pastor, perdón, el viñedo es el simbolismo entonces. Bueno, ese es uno. O sea, lo que hablamos ahorita es el simbolismo del viñedo. Ahora vamos a ver los demás simbolismos. Entonces, ¿qué significa que el padre de familia, él es el que plantó la viña para que otros la trabajaran? Él es el que nos hizo el llamado. O sea, uno no puede tener comunión con Dios, no puede llegar a trabajar en la obra de Dios si él no empieza la obra. ¿Sí han leído por ahí una promesa de que el que empezó la buena obra la perfeccionará? Sí. ¿Y qué es lo que hace que sea rápida o que sea lenta esa obra? Uno solito. Uno mismo puede ser el tropiezo. Porque muchos dicen, tú prometiste, Señor, que si empezaste la buena obra la perfeccionarías, así que ahí me avisas cuando acabes. No, o sea, tú te acuestas a dormir, el Espíritu Santo no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque Él va a guiarte para lo que tengas que hacer. Pero, ¿por qué? Porque Él plantó la viña, Él plantó esa comunión. Ahora te toca a ti trabajar el viñedo. El punto está en que aquellos a quien se les da la confianza, ¿cómo van a pagar? Bueno, ya sabemos cómo es el final de esta historia, ¿verdad? Y si no lo sabemos, pues ahorita lo vamos a ver. Pero yo creo que ya a estas alturas todos lo han leído. O la gran mayoría, ¿no? Entonces, plantó una viña. La acercó con vallado. ¿Cuál es el vallado? De ángeles. O sea, es como una reja, ¿no? Ajá. Una protección, ¿no? Es una protección. Para los bandidos. Ajá. Entonces, ¿el vallado cómo aplica en lo espiritual? No, no es el vallado de ángeles, no. Es la autoridad que Dios da tanto para nosotros como para limitar al enemigo. ¿Esto no les recuerda un poquito la conversación de Satanás con el Señor? Cuando estaban hablando sobre Job. No se acuerdan, como que hay una expresión muy parecida cuando le dice Satanás, bueno, es que él es fiel, Job es fiel. ¿Por qué? Porque tú lo tienes cercado, y la expresión es la misma. Es decir, tú pusiste un vallado. Si fue de ángeles o no, no sé. ¿Cuál es el punto? Que Dios no permitía que Satanás entrara a afectar a esa obra. O sea, a la vida de Job. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Está bien, te voy a abrir la reja. Voy a quitar ese vallado. ¿Para qué? Para que puedas tú irle a zarandear un poquito. Porque el ladrón viene a robar. No es cierto, eso no aplica. No. Sí. No, eso no aplica. Dije, luego, están así. Sí, me están checando, ¿verdad? No voy a decir una cosa que no. Entonces, la acercó de vallado. ¿Qué hizo después? Bueno, primero el lagar. ¿Qué es el lagar? Cuando se riega el viñedo, ¿no? Es algo así como, pues sí, o sea, es como el sistema de riego, o sea, es hacer los canalitos, es hacer la tierra propicia, es preparar la tierra para que pueda, pues, dar su fruto, ¿no? Les voy a leer la definición. ¿Dónde está? Les voy a leer la definición. También se traduce como artesa. Artesa, o estanque, que se usaba especialmente para el pisado de las uvas. ¿Por qué esa cara? O sea, el lagar no es así como un rito, así. ¿Un qué? Como una zanja. Es ¿Donde que corre el agua? sí, pero es que ahí ese en especial era en los viñedos, era para que ahí se pisaban las uvas. ¿Sí saben para qué se pisaba, no? ¿Sí saben por qué se tenía que pisar? O sea, ¿por qué no machacarle en un molino? Para que tuviera sazón extra. Bueno, ahí les va el por qué. Porque los honguitos de las patas es lo que fermentaba las uvas para que se hiciera el vino. Hoy ya no se hace así, no se preocupen.
Ujú. Los lagares franceses ya eran como tinas gigantes de madera, pero antes no, antes se hacía las zanjas. De las mismas zanjas que hacían para el riego, ahí también hacían una zanja para de ir juntando las uvas y estar pisoteando así descalzos, y se ponían a bailar para que los honguitos de los pies fermentaran esa uva, y cuando la embotellaban la guardaban y después de un tiempo pues ya se fermentaba, ya estaba fermentado y ya se hacía el vino. Entonces no se preocupen, el vino más corriente de este tiempo tiene una calidad 100 veces mejor que la de aquel tiempo. Así que no se sientan así mal si de repente dicen, no me puedo comprar un vino así fino, ¿no? Es vino kosher. Vino kosher. Ajá. Les voy a leer lo que dice aquí el diccionario. No era infrecuente que fueran cavadas en el suelo o talladas en una roca, como en los lagares de roca en la Palestina de nuestros días, que todavía hay lagares de roca. Dice, hay dos veces en la Biblia, 2 textos donde se añade otra palabra, que es oinos, que es para especificar que es un lagar de vino, porque está el lagar de riego y el lagar de vino. Uh-huh. Se usa este término metafóricamente con referencia a la ejecución del juicio divino, por pisar. Uh-huh. Uh-huh. Pero sobre los enemigos de los judíos. Así que regresamos al texto. Bueno, sí queda claro, ¿no? Entonces que cavó en ella un lagar. Uh-huh. Entonces, bueno, algunos le dan ese simbolismo de que simbolizaba el preparar el juicio. Pero en esta metáfora no podemos sobreespiritualizar, o sea, aquí no aplica así. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, conforme a la parábola. ¿Se acuerdan la diferencia de una parábola y una alegoría? ¿Cuál es? La alegoría eran muchas parábolas. La alegoría son muchas metáforas juntas. Pero la parábola, todo nos lleva a una sola enseñanza. Así que hay que tener cuidado porque podremos hacer eisegesis. O sea, el hecho de que algunos hablen del concepto del lagar como una preparación del juicio, no hay que perder nunca de vista en ninguna parábola el propósito de esa parábola. Por eso es que los simbolismos siempre van a ir centrados hacia una misma enseñanza conforme al propósito de la parábola. Si empezamos ya aquí o sea, si usamos esa interpretación aquí, haríamos eisegesis, que es lo contrario a la exégesis. Porque el texto no lo dice y el texto no tiene esa intención, pero como a veces se usa con ese simbolismo, vamos a meterlo también. Podríamos decir, entonces los labradores malvados estaban, sin querer, estaban en medio del juicio. No, o sea, eso ya está rebuscado, porque aquí el contexto nos está hablando de lo que Dios está preparando para que podamos servirle a Dios. ¿Sí me explico? No hay que salirnos el contexto general de la parábola, porque la parábola no trata de dar muchos significados, o sea, muchas enseñanzas, es una enseñanza. Que ahí podemos de repente desglosarlo en pequeños temas, bueno, es otra cosa. Por ejemplo, ¿se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Vemos el simbolismo de la lámpara, que simboliza ¿qué? No. No, el hombre, ¿no? El espíritu del hombre. Sí, es cierto. Ya se hicieron bolas y tiene poco que lo vimos. Es que fue la semana pasada. Ya falta una semana y vean lo que pasa. Va de nuevo. La lámpara es ¿Esa comida? No. la lámpara. Esa palabra. Ajá, ¿se acuerdan del Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero la lámpara no sirve de nada si no tiene el aceite. Entonces, ¿qué simboliza el aceite? El Espíritu Santo. Ahora sí, en otro texto dicen Proverbios que la lámpara del hombre es el espíritu, o sea, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, dice literalmente el texto. Entonces, en otro sentido, el mismo espíritu del hombre es la lámpara que Dios nos da. ¿Por qué? Porque nos une a Dios.
Pero es lo mismo, si no tiene al Espíritu Santo, de nada sirve una lámpara. Entonces, ahí en este ejemplo de las 10 vírgenes, ¿Quién se confundía? El Espíritu Santo que Hacemos nos la parábola. une a Dios. ¿Es nuestro espíritu o el no, espíritu? la lámpara. Ah, Ajá. Imagínense una lámpara de pilas. La lámpara, si yo estoy a oscuras, si quiero una lámpara, me va a ayudar a ver. Pero si esa lámpara no tiene pilas, no me sirve de nada. Por eso es que la lámpara es como el espíritu del hombre. Si no está Dios ahí, igual no alumbra. Aunque sirva para alumbrar. No está energizado, no tiene pila. Igual como les puse de ejemplo con la lámpara del celular. Pueden poner la lucecita del celular y con eso ven en la noche. Pero si no tiene pila, es lo mismo, no sirve de nada. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Y ahí las lámparas no eran de pilas, sino de aceite, ¿verdad? Entonces, es esa unión. Igual, la lámpara que estaba en el tabernáculo, en la menorá, pues generalmente la respuesta rápida es, ¿qué significa? Cristo. Todo el tabernáculo refleja a Cristo, o sea, ahí no hay pierde, ¿no? ¿Qué simboliza la puerta del tabernáculo? Cristo. ¿Qué simboliza el velo? Cristo. ¿Qué simboliza el lugar santo? Cristo. ¿Qué simboliza la mesa de los panes? Cristo. ¿Ven qué fácil es? Pero cuando hacemos un estudio más profundo, la menorá no es en sí mismo el Espíritu Santo ni es Cristo. Es el espíritu del hombre que no serviría de nada si no tiene el aceite, que es el Espíritu de Dios. Entonces, según yo quería hacer un ejemplo rápido para compararlo con la parábola que estamos y ya nos quedamos con el otro ejemplo. Para no dar muchas vueltas, el objetivo era de que les hablé de la parábola de las 10 vírgenes porque en esa parábola vemos simbolismos que le dan fortaleza al concepto general de esa parábola. ¿Cuál es la intención de esa parábola de las 10 vírgenes? Estar preparados, de estar llenos del Espíritu Santo, tener una comunión fuerte, porque cuando el Señor venga, si no te haya lleno de su presencia, te quedas. O sea, esa es la enseñanza. ¿Se dan cuenta? Esa es una enseñanza central. Aunque podemos desglosar otros puntos que van a reforzar el punto central. Ajá. Eso es lo mismo que tenemos que ver en todas las parábolas. Tenemos que detectar la enseñanza central y los demás simbolismos van a fortalecer ese concepto, no a salirse. Si yo hablo del lagar como un lugar de juicio, sale totalmente del concepto de esta parábola. Por eso no puedo meter ese simbolismo aquí. ¿Sí vamos bien? Sí. Ajá. Cuando yo me doy cuenta cuando digo algo que les queda claro, siempre se medio sonríe y le hacen. Cuando no entienden, se quedan así. Como que les ponen pausa y sus ojos se abren un poquito más. Confirmo. Oye. Está trabajando. Cuando ellos se confundieron, es cuando no dejan los ojos quietos, le hacen. Soy el único que no entendió. Pero yo los tengo aquí bien checados, yo sé cómo reaccionan todos. Y eso que no traes filete. No, ahorita sí los traigo, pero... No, ¿Los otros? No, los otros son especiales. Es para otros temas. Ok. Bueno, entonces, regresemos al texto. Al de los labradores malvados, ahora sí. Entonces, cavó en ella un lagar. ¿Qué quiere decir? Que dejó todo listo para la obra que Dios quería que se hiciera. ¿Vamos bien hasta ahí? Edificó una torre. ¿Para qué? Para llegar hasta el cielo. ¿Era la torre de Babel? ¿Una torre para qué? Como fundamento, ¿no? ¿Para con qué? Como fundamento. No. Es que generalmente las torres representan soberbia, ¿no? Ah, sí, pero este no es ese tipo de torre. No es para vigilar. Cuando... Exacto, es una torre de vigilancia. Una atalaya. Una atalaya, exactamente, eso es. Ajá. Todas las haciendas, todas las ciudades, todos los castillos tienen que tener una torre de atalaya. ¿Qué es el atalaya? No es una revista. Es un vigilante. Ajá. Atalaya significa observador o vigilante.
Y el atalaya se refería a dos conceptos diferentes. Puede ser la misma construcción de la torre, o generalmente se le decía así, al que estaba arriba de la torre, o sea, a la persona. Entonces, de alguna manera, nosotros debemos de ser atalayas. ¿Qué tiene que hacer el atalaya en este contexto cultural de una viña, de un viñedo? ¿Qué tiene que hacer el atalaya? Es cuidar la integridad de la hacienda, ¿no? De la viña. O sea, cuidar de ladrones, a ir advirtiendo si ve algún peligro, cuidar la inversión, ¿sí? Aquí en el sendero hay de esa atalaya. ¿Ah, sí? Cuidan los coches desde arriba. Se va a retomar. Sí, cierto. Atalaya, Sí. Bueno, sí he visto en algunos lugares. De hecho, hay unas camionetas de la policía, no sé si las han visto, cuando hacen puntos de vigilancia móvil, se paran en algún lugar y tienen una grúa. Ahora sí se levantan. Y se levantan y ahí están con sus binoculares y ahí andan ahí viendo. Bueno, es exactamente lo mismo. Esos son los atalayas. Ahora, no es lo mismo que el atalaya de la ciudad, porque el atalaya de la ciudad es el que tiene el shofar y da el aviso de guerra o el aviso de que ahí viene el rey. Ese es otro contexto. No van a decir, entonces sacó el shofar y empezó No. O sea, sí puede tener un mini shofar también, pero no es el mismo uso. Aquí el objetivo nada más será poder avisar y estar prevenidos. ¿Cómo aplican el simbolismo? ¿Podría ser como cuando se comparte el evangelio? ¿Cuando se comparte? No, porque es cuidar de peligro. Bueno, aquí en los comentarios me están preguntando, el texto es Mateo 21:33, no sé desde aquí lo escribieron. A lo mejor desde el principio, ¿verdad? El texto es Mateo 21 a partir del 33. Entonces, bueno, les decía, si el objetivo de la atalaya es cuidar del peligro, quiere decir que cuando el Señor nos deja su obra, Él nos va a dar los medios para prever el peligro. ¿Por qué? Porque quien hizo la torre fue Él. ¿Para qué? Para que quien esté ahí vigilando tenga los medios. O sea, todo esto de lo que hizo el padre de familia está hablando de provisión de Dios. ¿Para qué? Para que la obra se haga. Es que alguien no puede decir, es que Dios me puso a hacer una obra pero no me dio los medios. No, es que Él provee los medios. ¿Qué pasa si Dios llama a un pastor, obviamente al pastorado, pero ese pastor al que llamó Dios no tiene ni idea de lo que es la doctrina o la teología? Lo va preparando. ¿O será que lo manda así? Lo que pasa es que muchos piensan que cuando Dios da un llamado es para salir y trabajarlo, ¿no? Cuando Dios da un llamado es porque te tienes que preparar para ese llamado. Yo recuerdo que cuando yo tuve ese llamado de Dios, no era así de que, ya voy a empezar voy a poner una iglesia. No, desde que yo considero haber tenido ese llamado hasta el día que la iglesia inició, pasaron como 10 años. O sea, no fue así de la noche a la mañana. Que por cierto, ahí viene el aniversario. Estamos de fiesta. Pero es que si lo queremos ver con un ejemplo bíblico, cuando Dios llamó al rey David, ¿qué edad tenía David? 15 años. 15 años. Entonces, ¿qué dijo David? A ver, Saúl, ya Dios me ungió. Mira, aquí traigo todavía el aceitito. Así que con permisito, porque estás en mi trono. No, tuvieron que pasar años y Dios fue acomodando las cosas para que ese propósito se cumpliera. ¿Por qué? Porque Dios provee los medios. Uno no debe de forzar lo que piensa que es la voluntad de Dios. Uno tiene que estar atento a lo que Dios pone, pero no forzar las cosas. Yo no creo que un pastor pueda iniciar una congregación simplemente porque se le ocurrió. Simplemente porque dijo, pues ¿a qué me dedicaré? Bueno, pues hay que aprovechar que estudié en el instituto. Voy a abrir una iglesia. Si Dios no lo puso, no quiero decir que va a fracasar, pero podría ser peor. Es que ¿saben qué es peor que fracasar? Es tener éxito y estar llevando cientos de almas al infierno. Y lamentablemente eso también es una realidad.
Porque si no es de Dios no va a prosperar, no te creas. Porque eso de que si es de Dios prosperará no viene de palabra de Dios, viene de palabra de Gamaliel. Pero como está escrito en la Biblia, se lo atribuimos a Dios. No, si no es de Dios, no prosperará. Es una idea que basta con mirar las sectas y religiones que hay y darnos cuenta de que así no es. Porque lo que es del pecado, prospera. Eso es más que evidente, porque el mundo prospera con el pecado. Así que no tiene nada que ver. Así que si Dios nos pone a hacer la obra, es porque nos va a dar los medios para cuidarnos. ¿Pudiera ser que alguien inicie una obra para Dios y después que Dios le haga ver que estaba mal? Sí. ¿Qué es lo correcto hacer? Corregir o de plano renunciar. Hay un dicho de Charles Spurgeon, si lo ubican, ¿no? Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, o ese es el apodo que se le dio. Él decía, si puedes dejar tu ministerio, hazlo, porque si lo logras, significa que Dios no te dio ese ministerio. Porque si Dios te puso a trabajar en algo, y al final terminas dejándolo, no es algo que Dios hubiera puesto. Porque Dios no te va a dejar renunciar así como así, si realmente es de Dios. Pero si muchos ven beneficio o ventaja, pues entonces van a seguirlo viendo como eso, como negocio. ¿En qué clase vimos eso apenas? Creo que el sábado, ¿no? Lo de los asalariados. Hay muchos asalariados. Recuerden que esta parábola se le está hablando a aquellos, podríamos decir que eran aquellos labradores contratados que no pagaron bien, ¿verdad? O sea que al final no hicieron el trabajo que tenían que haber hecho. Hay lugares, pásale. Que no me contesta. Sí, si no van a preguntar, ya no vas a saber ni de dónde vino. Sí. No, pues sí. Por eso mejor vino. Pues sí, ¿verdad? Ya que estamos hablando del vino. Bueno, entonces retomamos el tema. Ya acabamos con todo lo que hizo el Señor. Va de nuevo. Plantó una viña, cercó de vallado, cavó el lagar, edificó una torre y ya estaba listo, ¿verdad? Y por último, ¿qué hizo? La arrendó a unos labradores. ¿Qué es arrendar? Se las dio a unos trabajadores para que produzcan. O sea, arrendar es como que te rento mi viña para que le hagas ganar y tú te ganas ¿Y la algo. dio a trabajar? Sí, la dio a trabajar. Es como arrenda un morro. Sí. ¿Te rentan el carro para que lo trabajes? Ujú. En el contexto, digámoslo así, literal y natural de esta parábola, uno, ¿por qué arrendaría un lugar de trabajo? Pues porque también quiere ganar, ¿no? Aquí no estamos hablando de siervos, o sea, aquí no es lo mismo que con el mayordomo fiel o el mayordomo infiel, que son dos parábolas, ¿no? Aquí es diferente, porque aquí no se le dio a trabajar a siervos, que los siervos no tienen por qué ganar nada más que darle todo a su señor porque le hacían desde él. Aquí es un concepto diferente. Aquí están hablando de arrendamiento, quiere decir que es gente que es libre para hacer con su vida lo que quiera, pero le está dando a ganar. ¿Cómo aplican lo espiritual? O sea, ¿ya los hice buenas? No. Sí. Es que ya los veo así, con cara de what. O sea, noten esa diferencia. En las parábolas donde el Señor le habla a sus siervos, el siervo no tiene por qué buscar su beneficio. ¿Por qué? Son siervos. Un siervo, recuerden que no tiene libre albedrío. Está sometido para buscar solamente lo que la voluntad de su Señor y se acabó. En esta parábola no está hablándole a siervos. Le está hablando a gente que es libre y que de alguna manera les da la oportunidad de trabajar y ganar. Pero ¿cuál es la diferencia con alguien, con algún otro señorío o señor que quiera tener su propio viñedo? El beneficio para él nada más. Bueno, que si fuera un viñedo propio, no tiene que darle cuentas a nadie, porque es propio, ¿verdad? Pero hay otra gran diferencia. Que con
Es, ¿no? o sea, él está ahí y contrata gente. Por eso, ¿qué diferencia hay del que el que está haciendo trabajar esa tierra, a diferencia de que si él mismo hubiera tenido su viñedo propio? Pero es que aquí él no está teniendo el viñedo propio, sino que lo levantó y lo dio a trabajar y se fue. Es No, propio, es propio también, nada más que la diferencia de que él lo trabajara es que él lo iba a cuidar más, ¿no? No, yo creo que yo no me expliqué bien. Yo no me supe dar a entender. Me refiero desde la perspectiva no del dueño, sino del que arrendó. O sea, la diferencia de ese que está trabajando algo que no es suyo, a diferencia de que si él hubiera hecho su propio viñedo. Que las ganancias serían mayores. Esa es una. ¿Qué otra? Las pérdidas también, ¿no? Las pérdidas, pues también. Pero ¿qué es lo más importante? Más. Así, Se pega la gana. Si quieres lo trabaja, si no, no lo trabaja. vamos a verlo desde un contexto actual moderno. Ajá. Vamos a suponer, si dices uno es mi propio jefe, pues no, pero cuando uno es propio jefe, pues está más obligado a trabajar, porque dicen, quiero ser mi propio jefe. Pues sí, si no trabajas no comes, o sea, tienes que producir, y estás más obligado todavía a trabajar cuando eres tu propio jefe, porque precisamente nadie te va a dar un sueldo, o te ganas tu propio sueldo, produces tu propio sueldo, o no comes. Y si tienes empleados, tienes que proveerles su sueldo a esos empleados. La responsabilidad es aún mayor, pero no ese es el punto. El punto es que si tú quieres poner un negocio grande, si tú quieres poner ahorita un viñedo moderno, ¿qué necesitas hacer para ponerlo? No es nada más de que, ya me decidí, mañana lo pongo. Pues buscar Invertirle también. Tiempo, dinero y esfuerzo. Esa es la respuesta correcta. Cuando alguien lo arrienda, no tuvo que invertir ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo. ¿Por qué? Porque esa obra no es suya. Esto es también parte importante de esta parábola. Dios busca quién va a servirme, pero esa gente que va a servir no tuvo que hacer la obra. No tuvo que gastar, no tuvo que cansarse, no tuvo que hacer todo lo que leímos en el versículo anterior, de comprar primero la tierra, ¿no? Dice, plantar la viña, o sea, nada más plantar la viña. Lo hizo él. El poner el vallado, el cavar el lagar, el poner la torre de la atalaya. Todo eso fue un trabajo, fue un esfuerzo. Tiempo, dinero y esfuerzo. Que el que llega tranquilamente no lo tiene que hacer. Pero en consecuencia, ¿qué es lo que sí tiene que hacer? Darle su utilidad al que sí es dueño, al que sí lo trabajó. Ya viéndolo ahora, esto, ¿sí se dan cuenta que vamos viendo cómo aplica lo natural y luego lo llevamos a lo espiritual? Vamos a hacer ese mismo paso. Ya vimos en lo natural, si fuera un negocio. Ahora, ¿cómo aplica esto en lo espiritual? Dios pone a trabajar a gente en su obra. No es tu obra, es la de Él. Ajá. Y nosotros en ese ambiente espiritual es todavía más tajante la diferencia. Porque si uno va y predica, y esa palabra tiene un efecto en el que oye, ¿gracias a qué tuvo ese efecto? ¿A que eres un gran predicador? Todo lo que Dios hizo, hace. Exacto, es gracias a de quién viene esa palabra. La palabra que tiene el poder de dar vida viene de Dios, no de nosotros. Por eso Pablo decía, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Saben cuáles son las palabras persuasivas de humana sabiduría? Las que endulzan los oídos. Las que dice, tú eres más que vencedor, únete a los optimistas, saca al campeón que hay en ti. O sea, ese tipo de palabras son de humana sabiduría. O sea, te hacen sentir bien, te pueden llenar de entusiasmo y de ánimo. Pero al final de cuentas, el ánimo cambia porque es del corazón. ¿Y el corazón es engañoso? Y el poco rato ya va a estar otra vez igual. ¿Se acuerdan de la doctrina del celular? Que van como el celular a ponerse a recargar ahí en la prédica para que le suban la pila. Ya, les aguanto, ya tengo pila para hasta el otro domingo. Eso no tiene que ser emoción. Las palabras que da Dios son palabras de vida, que pueden transformar la vida de alguien. Por eso Pablo dice, yo no vine con esas palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Que muchos también malentienden pensando que se refiere a los milagros. Pero esa palabra no es de milagros. Se refiere a demostración de poder en el sentido de que la predicación que él daba cambiaba las vidas de la gente. ¿Qué podría haber dicho Pablo? Qué gran predicador soy.
No, porque él mismo reconoce que no es nada. ¿Por qué? Porque la palabra no es suya, es del que lo envió. Entonces, si yo oro por un enfermo y sana, ¿lo sané yo? Hasta el texto cuando dice que muchos eran sanados por los paños de Pablo y por la sombra de Pedro, también el mismo texto dice, y Dios hacía muchos milagros a través de los apóstoles. Dios hacía los milagros. ¿Por qué? Porque él fue el de la viña, es de él. Si les puedo acercar este vino nuevo, que ya hablamos que es comunión, es porque es de él. Entonces, él me da mi libertad. Porque aquí no él está hablando en el papel de siervo, está hablando en el papel de que tú vas a hacer la obra en la que tú vas a ganar. No estoy hablando de dinero, pero tienes que darle a Dios lo que le corresponde porque es de él. El hecho de que en esta parábola no hable a siervos, sino a asalariados, es porque no le está hablando a los discípulos. No le está hablando a sus siervos. ¿A quién le está hablando? A los fariseos, porque para ellos aplica esta parábola, para nosotros no aplica de la misma manera. Ellos eran los labradores malvados. Así es, porque los labradores malvados son ellos, espero que no nosotros, ¿verdad? Porque a nosotros sí nos habla como siervos, pero la parábola de los labradores malvados es porque se le está hablando a esos labradores malvados que no son sus siervos. Que le está diciendo, te di mi palabra. Tú ve y enseña, y que tú vas a tener tu propia recompensa por la labor que hagas. Pero lo que es mío tendrías que dármelo. ¿Sí les va quedando un poquito más claro? Espero que su panorama esté ampliándose un poquito. Dice, ¿dónde me quedé? La arrendó a unos labradores y se fue lejos. Otro detalle que tal vez no parece muy profundo, pero el decir que la arrendó a labradores también tiene una pequeña importancia, porque no dijo, se la renté a 3 conocidos, 5 conocidos, o sea, se la renté a gente que la sabe trabajar, no a ver a quién iba pasando por el camino. Así que tú no tuviste que trabajar, no tuviste que prepararte, pero tienes que saber lo que estás haciendo. Dice en el 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, ¿cuál es el tiempo de los frutos? La cosecha. Recuerden que en la costumbre judía es que había 2 cosechas al año, ¿verdad? Que de hecho va con las fiestas de primavera e invierno, ¿no? O sea, van las fiestas judías, van de la mano con los 2 tiempos de cosecha. Entonces, es decir, ya es hora de ir a recibir frutos. Vengo a cobrar la renta. ¿Cuál es la renta? Vengo a ver qué ha producido mi tierra. No le está diciendo que le den todo. Vengo por lo que me corresponde. Entonces se acerca el tiempo de los frutos. Dice, y envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Aquí no, igual, no caer en el error de la eisegesis en decir, mandó a sus cristianos, que son sus siervos. No, aquí no aplica así. ¿Por qué? Porque se sale del contexto de la parábola. Recuerden que no todo tenemos que darle un significado así espiritual si está fuera del uso de la parábola. Entonces, aquí la importancia no está en a quién representa a los siervos, sino representa en qué cuentas da Dios, le dan a Dios. ¿No? Más bien, es el tiempo de cuando se pidan, así como dice, cuando se pidan cuentas. Así es, porque al final de cuentas, Dios no está de una manera visible entre nosotros. Y eso no entra en una parábola. Pero que sí entra para que se entienda el ejemplo, que pues manda a algunos siervos para que reciban esos frutos. Aquí lo más cercano que podríamos atribuirle sería a los profetas. Y no queda al 100% esa comparativa. Entonces, ¿qué pasó con todos los profetas que enviaron? Los mataron. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los profetas generalmente iban a presentar la voluntad de Dios. A confrontar. Iban a confrontar. ¿Por qué mataron a todos los profetas? No les agradaba lo que decían. No les gustaba el mensaje. Siempre dictaban juicio.
Qué curioso que los profetas de hoy son muy buscados. Porque no dan juicio. ¿No será que el mensaje ya no es el mismo? Así es. ¿Se acuerdan ay, se me fue la palabra. Necesito más omega 3 de plano. Lo que le llamamos la doctrina o el complejo del perrito sin dueño. Esa necesidad de poner la cabeza ya para que profetíceme, así como el perrito ya. Así muchos cristianos van con el profeta para que digan, impóngame manos, sí te voy a imponer manos pues, para que te arrepientas. Pero obviamente esa es una corriente muy moderna, doctrinal, de que si alguien se autodenomina profeta, quieren que le profeticen porque entienden que profetizar es decirte palabras bonitas. Es como hacer una declaración de prosperidad. Bueno, eso es lo que mucha gente está esperando. Cuando muchos tienen esa doctrina de que profetízame, lo que están queriendo decir es declarar bendición y prosperidad sobre mi vida. Eso es lo que están esperando. Y muchos llegan y pues ponen así las manos y hacen... ¿Cuál es posición de profeta? Mano derecha en la cabeza, mano izquierda al cielo y conectamos. Entonces, y empezamos, ¿no? Y declaro bendición y prosperidad y que Dios te levanta un ministerio poderoso y bla, 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 bla. Puras palabras que mi entusiasmo vas llenándose. Y para cerrar con broche de oro, recibe el Espíritu Santo y ¡pum! Salen volando. Se dan su catarrazo en la espalda. Ah, no, porque en esas iglesias ya hay gente que está atrás. Listos, ¿verdad? Igual, quiero aclarar, no es que esté en contra de que pase eso, porque luego me dicen, ¿no? No estoy en contra. Lo importante no es que te tumbe el Espíritu Santo, lo importante es que cambie en algo tu vida. Si te tocó el Espíritu Santo y te paras para hacer el mismo, no sirve de nada. Ajá, no estoy en contra, porque me van a criticar por eso. Pero, lo digo un poco en son de broma, porque muchos siguen su vida exactamente igual. Y no es eso lo que dice la Escritura, que es profetizar. Profetizar es confrontar al pecador con la voluntad de Dios. Es llegar y pedir ese fruto. Por eso es que se hace esa analogía entre los profetas del Antiguo Testamento con estos siervos que fueron enviados a pedir el fruto a los labradores malvados. Y el Señor Jesús una vez dijo una expresión muy similar cuando les decía que los confronta el Señor Jesús a los fariseos. Dice de que los fariseos hicieron un comentario, y ese comentario fue: nosotros no fuimos quienes mataron a los profetas, sino nuestros padres. Y el Señor Jesús dice: o sea que dan testimonio que son sus padres. ¿Sí se acuerdan de ese texto? O sea, están confirmando que son descendientes de los que mataron a los profetas. ¿Pero por qué los mataron? Por eso, porque les pedían frutos. Los confrontaban con el juicio de Dios. Y a nadie le gusta eso. ¿O te gustaría que Dios te mandara un profeta para que te dijera: o te arrepientes o viene juicio en tu vida? Yo creo que eso a nadie le gusta. ¿O sí? Pues no les gusta, pero sí muchas veces es necesario. De hecho, a nosotros nos pasó con una de nuestras hermanas pequeñas. Y para toda la familia fue. Y así Bueno, que, es que una cosa es que lo necesitemos y otra cosa es que nos guste. O sea, que lo pidamos. O sea, ¿le pueden pedir a Dios: mándame un profeta? Pues por eso me pone el pastor, ¿no? No, va a decir: pues arrepiéntete, porque el profeta es para aquel que ya no escucha a Dios. Acuérdense de eso. Los profetas eran para los que no están escuchando a Dios. Tiene que mandarles a alguien que les dé su jalón de orejas. sí, para los que se estaban desviando del camino más que Sí. Entonces, por eso es que el ministerio profético moderno, pues no es lo que la Biblia dice. No cuadra. Entonces, por eso es que lo ideal no sería que busquemos un profeta. Lo ideal es que estemos en comunión con Dios para que Dios nos dé el entendimiento y nos hable de una manera directa. Así que, entonces, bueno, podríamos ver esa similitud entre los profetas y los siervos que mandó el Señor para pedir frutos a los labradores malvados. Dice: cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos.
Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. que no les gusta ser repetitivos, ¿verdad? A uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. La principal diferencia está entre el primero y el segundo, porque en el primero es solamente herir y el segundo ya es matar. Podríamos entenderlo como que fueron embajadas, o diferentes avisos. Por tiempo. Como por tiempos. De hecho, son 3. ¿Y qué representa el 3? El tiempo. El tiempo de un propósito de Dios. Así que viene uno, le damos su golpiza y si regresas vas a ver. Vuelven a venir otros, a este sí lo matamos. Y al otro, juicio. Lapidación, porque la lapidación es un juicio. El apedreamiento es lo que me refiero. Entonces dice, envió de nuevo otros siervos. Aquí la pregunta es, ¿por qué si le mataron a los primeros, por qué manda más? La actividad que le estaba dando, ¿no? La misericordia. Es que aquí esa es una palabra tan importante, la misericordia. Porque si lo vemos en lo natural, en lo literal, natural, no es muy coherente. Si yo fuera el señor de esa viña y me entero de que me mataron a mis siervos que mandé, ¿voy a mandar a otros? No, me traigo ayuda y sí, pues me llevo por lo menos 1 o 2 patrullas, ¿no? Con orden de desalojo. Pero no, vuelve a mandar a otros siervos. ¿Por qué? Porque es Dios teniendo misericordia. Porque cuando Dios venga a tomar lo suyo, no va a venir con patrullas. Va a venir Él con la espada en la mano. Y no va a venir como corderito al matadero. Va a venir a exigir lo suyo. A tomarlo por la fuerza. ¿Por qué? Porque los labradores malvados se quieren apropiar de las bendiciones. ¿Sí entienden bendiciones en qué sentido, verdad? En abusar de lo que Dios les da. Así que esta es la misericordia. Les da otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades te ha dado Dios de mandarte palabra antes de que te arrepintieras? ¿Una? Yo creo, obviamente voy a generalizar un poquito, pero me atrevería a decir que nadie respondemos a la primera. Casi siempre necesitamos la misericordia de Dios en el sentido de que nos vuelva a dar otra oportunidad y nos da otra oportunidad. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús está orando muy triste en Getsemaní? Le dice a sus amigos, oren conmigo aunque sea 1 hora. Y voltea y los amigos, así como ustedes comprenderán, ¿verdad? Cansados del camino, con la armadura desgastada. Y entonces se andaban durmiendo y entonces el Señor, ¿qué les dijo? ¿No pueden orar conmigo ni 1 hora? Y qué feo, ¿no? Porque decían, híjole, es que pues queremos estar contigo, pero es que ya estamos bien cansados. Y el Señor, en lugar de exigirles, porque Él estaba triste, Él podría haber dicho, qué ingratos mis amigos, no me apoyan, ¿no? Y les dice, ¿saben qué? Ya viene el que me va a entregar, si quieren ya duérmanse. Ya. El tiempo de estar conmigo pasó y no estuvieron. Pero es esa misericordia. ¿Qué tal si el Señor se hubiera enojado ahí? Y cuando vienen a apresarlo, dijeran, pero también apresan a estos que están conmigo. Pero no, ¿verdad? Al contrario, el Señor les decía, si a mí es al que buscan, dejen ir a ellos. Y se fueron. Y otra vez más, ¿dónde están los valientes amigos? Una de las palabras de Pedro antes de esa noche en Getsemaní, Pedro dijo, si fuera necesario te seguiré hasta la muerte. Dicen que cae más rápido un andador que un cojo. Y Dios lo confrontó, ¿verdad? Con esas palabras. Por eso hay un texto que a mí me impresiona mucho. Me deja mucho pensando, porque en uno de los evangelios dice que cuando canta el gallo y Pedro se acuerda de las palabras de Jesús, voltea hacia donde está Jesús, que está a lo lejos, y sus miradas se cruzan. Yo siento que es como una cubetada de agua fría. No, como si dijera Pedro, híjole, ya me lo había dicho el Señor. Y como si el Señor le dijera, a ver, Pedro,
¿No que ibas a estar conmigo hasta la muerte? Pues a lo mejor a esos ojos amorosos, ¿no? Ujú. De no te preocupes, yo ya sabía. De que, ay, Pedro. O sea, le dijo, ¿no? Sí. Mira, Pedro, yo he rogado por ti. Porque Satanás pidió permiso para darte una zarandeada y yo le dije que sí porque te la mereces, ni modo. Pero yo estoy rogando por ti, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, ayuda a tus hermanos, afirma a tus hermanos, dice. Porque todos iban a estar igual de miedosos. Pero el Señor le dijo que sí a Satanás. Le tumbó el vallado para que fuera Satanás a darle su zarandeada, y el Señor ya sabía que lo iba a traicionar. Pero esa es la misericordia de Dios. ¿Por qué no mandó a juicio a Pedro? ¿Por qué no lo mandó a juicio? A ver, por mentiroso, ¿no dijiste que me ibas a seguir hasta la muerte? ¿No dijiste, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré? Le podía haber dicho, ¿no? Estaba en su derecho. Yo le hubiera dado uno que otro zape. Pero, a ver, ¿no actuó como fariseo? Dijo y no hizo. Pero esa es la misericordia de Dios. Eso representa aquí que a pesar de que le mataron a sus siervos, dijo, les voy a dar otra oportunidad. Les voy a mandar otros siervos. Y eso es como cuando estás en desobediencia y Dios te vuelve a mandar a alguien más que te hable. Ya es que Dios ya me había dicho, pues arrepiéntete. ¿O quieres que Él venga con la espada en la mano? Bueno, dice, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. E hicieron con ellos ¿cómo? Igual, es decir, no se arrepintieron. Tuvieron la oportunidad y no lo hicieron. Finalmente, dice, les envió su hijo. Aquí sí no hay como que mucho lugar para interpretación, ¿verdad? Pues no. ¿Quién es el hijo? Jesús. Ah, bueno, digo, más vale aclarar, ¿no? Entonces dice, envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Ay, qué gran error, ¿verdad? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí que este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Lo que estaba pensando estos labradores es que si llega el hijo, muy posiblemente es porque viene por lo suyo. Tal vez pensando, algunos comentaristas bíblicos dicen que posiblemente los trabajadores pensaron que el padre ya había muerto. Dijeron, si viene el hijo, es porque el padre ya murió, entonces ya viene por lo suyo. Entonces ahorita, por eso aprovechamos, viene el heredero, y si lo matamos, nos quedamos con la viña. Es un terrible abuso, ¿no? Porque el hecho de que Dios les haya dado una oportunidad de trabajar algo que ellos no sembraron y de ganar, o sea, de ser bendecidos a través de esa obra. Y ellos se quisieron aprovechar del hijo. Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. Hasta aquí es donde termina la parábola. Pero este ejemplo nos lleva a una pregunta del Señor Jesús. Dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Aquí es con final abierto. ¿Cómo responderían? No respondan lo mismo. ¿Qué piensan que haría el Señor de la viña? O sea, ¿va a estar feliz? No, creo. Más que molesto. Entonces, esta pregunta se la está haciendo a los fariseos que escucharon esta parábola y también entendían el contexto de qué es trabajar una viña. Esta pregunta del Señor también me recuerda un poquito a la parábola que le dijo el profeta Natán al rey David. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando David estaba en pecado, pero su pecado hizo que su comunión con Dios se perdiera, pero fue de tal manera que el mismo rey no se dio cuenta. Hasta que llegó el profeta. Entonces, como les vuelvo a repetir, ¿por qué tiene que ir un profeta? Porque dejaste de escuchar la palabra de Dios. Así que David, siendo un hombre que escribió muchos textos proféticos, y sobre todo mucho de que aplica el tiempo de la gracia,
no se dio cuenta en qué momento dejó de escuchar a Dios. Llega el profeta, a ver, cuéntenme cómo era esa parábola que contó el profeta. Había un, ¿cómo dice? Una corderita, pero llegó el vecino y se llevó la corderita, No, era y él. el otro tenía muchas, pero de dónde escoger, pero le quitó la suya. La única corderita que tenía, el vecino se la quitó. Entonces, les digo, ¿se acuerdan de la historia? Ah, sí, cuéntamela. Ah, no me acuerdo. Es que la gente le cuentan mejor. El caso es que habla de un hombre que quería ofrecer una barbacoa y teniendo muchos corderitos para elegir, ¿no? Se fue a quitarle el único corderito que tenía el vecino. Entonces, la respuesta natural del rey David, pues era de un celo por lo que aparentemente él señala como justo, ¿no? ¿Qué es lo justo? Dice, ese merece morir. O sea, Qué bueno que lo... mira, qué interesante. Qué buena respuesta. Qué buena respuesta. Y esa es la misma actitud del Señor Jesús, hablando a los fariseos, sobre qué creen que merecen los labradores malvados. ¿Ven cómo es igualito? Cuando al rey David le dijeron, ¿qué merece ese hombre? Dice, merece la muerte. Dice, ¿de veras? ¿Lo quieres enjuiciar? Dice, ¿dónde está? ¿Quién es? Dice, pues eres tú. Dice, yo cuando hice una barbacoa, no te hagas. Dice, porque así como en la parábola del corderito, dice, tú tenías todo un reino para elegir esposa. Y no, fuiste a quitarle su única esposa al vecino. ¿Saben qué es lo que más me indigna de esa historia? Que ese hombre al que le quitó la esposa y que terminó asesinándolo y traicionándolo, era de los más fieles a David. Era uno de sus mejores guerreros y más fieles. Y Y él lo mató. Ay, no, sí me dan ganas de, híjole, de tener enfrente a David y decirle, no inventes, o sea, ¿cómo es posible que un rey que era tan justo terminara haciendo algo tan injusto? Y tan ruin, tan miserable. Y después ahí está llorando, Señor, no apartes tu Espíritu Santo. Ah, sí, te lo voy a dejar estando como estás. No inventes. Por eso vino un trato duro, y muy duro, de Dios sobre David. Tanto así que le quitó a su hijo. Dijo, me lo llevo. ¿Por qué? Porque fue producto de pecado. Obviamente ese bebé no se fue al infierno. Ese bebé estaba con Dios. Pero lo tuvo que sufrir David. Así que ahora en esta historia de los labradores malvados, le está diciendo a sus labradores que eran los fariseos. ¿Qué no los fariseos es los que supuestamente tenían la responsabilidad de enseñar o de adoctrinar al pueblo? ¿Que no se les confió la Biblia? El Señor Jesús una vez dijo que muchos antiguos quisieron ver y oír lo que los discípulos sí vieron y oyeron. Ajá. ¿Por qué? Porque conocían las profecías, conocían la palabra. ¿Han leído Hebreos 11 de acerca de la fe? Y nos da una lista de muchos hombres que vivieron en fe. Pero dice, todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido. ¿A qué se refiere? Al Mesías. Todos esperaron esa salvación del Mesías y murieron sin lograr verlo. De la misma manera, ¿cuánta gente no quisiera haber buscado de Dios? Y nunca tuvieron una enseñanza, nunca tuvieron una Biblia. Pero en esos antiguos sí habitaba el Espíritu, pastor, o no. ¿O nada más era ¿El la Espíritu pura- Santo? Ajá, o nada más era la pura comunión con Dios. Es que la comunión con Dios reflejaba una comunión temporal con el Espíritu Santo. Entonces no era constante. No era constante. Es como cuando el rey Josafat estaba siendo acorralado y entonces al no saber qué hacer, lleva a todos al templo y dice, aquí vamos a estar en oración y ayuno hasta que Dios nos responda. Y el texto dice que el Espíritu Santo en ese momento descendió sobre un sacerdote y les dio la respuesta. Pero ahí nos dice, ¿verdad? Descendió el Espíritu Santo para dar esa respuesta. Acabó la respuesta, se fue. Y así es como vemos el operar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento.
Entonces se fueron sin ver a los Mesías y sin tener el Espíritu Santo. Sin tener esa promesa, ¿verdad? De la comunión del Espíritu Santo. Lo cual, pues ya la iglesia ya lo tiene. Pero en ese mismo orden de ideas, es lo mismo como tener la palabra de Dios. ¿Cuántos no habrán querido tener la palabra? Como hemos estudiado en el libro de Romanos, en el capítulo 2, que muchos no tuvieron la ley de Dios, o sea, la guianza de Dios, pero se hicieron ley para sí mismos. ¿Recuerdan ese texto? ¿Por qué? Porque obedecieron la ley que estaba ¿dónde? La ley escrita en sus corazones. Dice la palabra, se hicieron ley para sí mismos, justificándoles sus razonamientos. Su propio razonamiento dice, es que esto yo creo que está mal, y Dios dice, ok, lo que primero que yo busco es la integridad de tu corazón. Pero ¿qué no hubiera sido que alguien así quisiera tener la Biblia? Conocer verdaderamente a Dios. ¿Cómo fue su reacción de ustedes la primera vez que tuvieron una Biblia en sus manos, que dijeran, esta es mi Biblia? La de la primera comunión no cuenta. Digo, yo hice mi primera comunión, yo tenía mi Biblia, pero jamás la abrí. ¿Eh? A mí la de primera comunión me la quitaron. ¿Exacto? Pero tenía ese deseo de aprender de ella. Sí, o sea, yo quería leerla, pero me la quitaron. Mi Biblia y mi rosario me la quitaron. Que los iban a guardar porque estaban muy bonitos. Bueno, mis papás, cuando se casaron, enmarcaron su Biblia. O sea, con todo lo de la boda. Tenían un cuadro con el lazo, las arras, todo lo de su boda. Lo enmarcaron y ahí estaba la Biblia. Porque ellos tenían la idea de que esa Biblia era un recuerdo. Porque nadie les enseñó que era para leerla. Pero en muchas iglesias católicas no se tiene la costumbre de enseñar la lectura bíblica. Obviamente ya los tiempos han cambiado, hay iglesias católicas que sí, pero de todos modos tienen ciertos errorcillos. Ajá, así que, bueno, a final de cuentas, lo que quiero que analicen es la actitud de tener una Biblia en la mano cuando ya lo ven como una fuente de alimento. No solo el desear verlo. Yo me acuerdo que la primera vez que leí una Biblia es porque tenía curiosidad sobre el Apocalipsis. Pero no soy el único. Ya no me siento tan mal. Gran parte de los jóvenes que leen la Biblia fue por eso. A ver qué dice de las profecías. ¿Saben cuánto le entendía el Apocalipsis? Exacto, nada. Dice la hermana, nomás tenemos para La gente que no tiene a Dios no le entiende el Apocalipsis, y la gente que tiene a Dios tampoco le entiende. ¿Qué se necesita para entender el Apocalipsis? Comunión. Primero haber nacido de nuevo, tener comunión con el Espíritu Santo, tener doctrina, tener hermenéutica y tener guianza del Espíritu Santo. Y entonces ya le puedes entender el Apocalipsis. Ajá. Así que si tú lo lees, si no tienes al Espíritu Santo, no le vas a entender nada. Estoy seguro que aquellos que iniciaron leyendo la Biblia no le entendieron. O sea, el Apocalipsis. Sí, la Biblia, lo primero que tenemos que tener es amor, porque si no tenemos amor, vano es. De nada sirve tener, dice Pablo, todo el conocimiento, toda la ciencia si no tienes amor, ¿verdad? ¿Pero amor por quién? Yo pensé que amor por mi Biblia. Amor de Dios y amor por el prójimo. Entonces eso te va a ayudar a entender la Escritura, porque si tienes la palabra para pelear, no vas a tener entendimiento. Si tienes la palabra para bendecirte a ti, bendecir a tu familia, bendecir al prójimo, entonces Dios sí te puede abrir el entendimiento. Pero aún así Dios tiene esa misericordia de uno, ¿no? Porque, bueno, es que yo, por ejemplo, cuando tuve una Biblia y fue en el celular, ya decía yo, para callarle la boca a este fulano que me está molestando. A final de cuentas, la palabra de Dios es una semilla, es palabra viva. Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero hasta el oír la palabra viene de Dios. O sea, Dios puede usar muchos medios para acercarnos, pero nos va sensibilizando. Pero por eso puse de ejemplo el Apocalipsis. Tal vez una persona que ni siquiera tiene la intención de aprender y lee Juan 3:16 y en ese momento sensibiliza su corazón, Dios le puede abrir el entendimiento y pues verlo de otra perspectiva. Pero no vas a saber lo profundo de la escatología solamente porque tenías curiosidad para presumir del Apocalipsis. En esa primera vez que leí la Biblia, la leí junto con, la comparé o la quise amalgamar con las profecías de Nostradamus.
y lo logré. Claro que fue un terrible error, pero de que se puede, se puede. O sea, corromper la palabra de Dios es lo más fácil del mundo. Ujú. ¿Cómo? De Michel de Nostradamus. ¿No lo conocen? Sí, está en la película. Sí. Ujú, es un profeta muy famoso. Él profetizó sobre Hitler y todo eso. Obviamente no es un profeta de Dios, que quede bien claro, no es de Dios. O sea, no vayan a ponerlo como una referencia. No es, o sea, él para tener sus visiones se drogaba. Ah, su máquina. No, pues así cualquiera tiene visiones apocalípticas. Lo que pasa es que Así cualquiera profetiza. no es tanto que se drogara por placer, sino para entrar en ese éxtasis. En ese éxtasis, y así es. poder, y es lo que sucedía antiguamente también. Muchos profetas eran lo que También. hacían, que entraban en éxtasis para Así poder es. tener esa revelación. Los sacerdotes hacían lo que hacían, ¿no? También. Ese éxtasis, esa es la incubadora de los demonios. Ahí es donde los demonios operan. Y por eso es que sí pudo haber tenido verdadera profecía Nostradamus, pero no venía de Dios. Venía del enemigo. Porque todo hombre de Dios que hable el nombre de Dios, pues va a tener fruto de Dios. Así que bueno, Nostradamus nada que ver. Pero a eso se le llama gnosticismo. Tomas tantito de aquí, tantito de allá y tratas de que compagine. Y así se crean doctrinas propias. Eso es ser gnóstico. En fin, ¿qué tenía que ver todo esto con la Navidad? Que era su cumpleaños. Pero eso ya pasó. Estábamos hablando entonces de aquellos a los que se les encomendó la palabra. Así que el ejemplo que yo les quería dar es que no es lo mismo tener una Biblia en tu casa como un amuleto, como un recuerdo, como que simplemente me lo dieron, a realmente ver el valor que tiene ese libro. O sea, el valor para tu vida. Tanto cambio que puede darle a tu vida si lo lees y le entiendes y lo aplicas. Ajá. Es como si te sintieras bien enfermo de una enfermedad que es espiritual y que no existen doctores espirituales más que uno. Y cuando el doctor espiritual, que es Cristo, te da la receta que se llama Biblia, tú no la quieres leer. No quieres tomarte la medicina. ¿Cuándo vas a sanar? Pues nunca, pero si tú te das cuenta de esa necesidad espiritual y decides buscar con una verdadera disposición de corazón y Dios te abre el entendimiento, entonces esa Biblia se vuelve un tesoro. No por el papel ni la tinta, sino por lo grande que es ese contenido, por lo que puede cambiar tu vida. Alguna vez un amigo mío me dijo, es que según tú dices que cambia tu vida, pero es lo mismo, dice, pues, simplemente te refugias en una religión. Le digo, es que no es una religión, porque no se trata de cumplir rituales. Se trata de que cuando yo cumplo la palabra de Dios me da promesas y bendiciones. Y así que, dice la palabra, que si yo transformo mi entendimiento y no lo amoldo a este siglo, voy a comprobar en mi vida que esta voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo hice. Tomé ese reto y comprobé en mi vida que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice, pues esas son meras coincidencias. Luego es coincidencia que si Dios dice, es esto y tienes esta bendición, ¿se cumpla? ¿Eso es coincidencia? Pues qué raro, llevo viviendo de coincidencias 20 años. ¿Coincidencia? Alguien me comentaba eso, de que por qué, por ejemplo, las mujeres no pueden predicar. Y él decía, ya no, porque la mujer se tiene que someter al hombre. O porque el hombre es responsable delante de Dios. Me dice, no, dice, pero es que este mundo ya cambió. Y eso también tiene que cambiar, ¿no? Porque es que raro, porque la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Y el mundo se va a acabar, pero la palabra sigue. El mundo sí cambia, pero la palabra no cambia. No, es que el Papa dijo que va a modificar la Biblia. ¿Así? Ajá, o sea que se tiene que adaptar a lo que está. Sí, muchos han dicho eso, que la Biblia tiene que adaptarse a estos nuevos tiempos. Pero no, los tiempos se tienen que adaptar a Dios. Es que si todo el mundo viviera como dice la palabra de Dios, este mundo sería totalmente diferente. Sí, pero al no tener esa apertura, pues se cierran. Así que el mayor tesoro de un cristiano es su Biblia. Y vuelvo a repetir, no me refiero al libro como tal, sino a la guianza de esta palabra.
Así, no es necesario que tengas una Biblia de canto de oro con pasta de piel italiana y con separadores, palabra de Cristo en rojo, barata, 2x1, lleve. Eso no es lo importante. En su librería más cercana. Ajá. Así no hay pierde, ¿no? No se puede idolatrar. ¿Se cuenta la historia de la Biblia que tenía la firma de Marcos Witt? Que se la robaron. De que llega el pastor, Dios puso en mi corazón que tengo que darle mi Biblia autografiada por Marcos Witt con tinta de oro al hermano fulano. Y todos, ¡ah! Y el hermano llorando así con unos lagrimones, gracias, gracias. La voy a atesorar mucho. Y al día siguiente se la roban. Otro hermano de la iglesia que era judicial dice, no, yo voy ahorita a mover a la gente y vamos a encontrar quién fue. No, era su bendición, hermano, y no sé qué. Total que sí apareció el ladrón, era otro hermano. Que dice, es que ¿por qué a él si yo soy más fiel a Dios y no sé qué? Peleándose por un libro. Pero lo que lo hacía valioso era la firma de Marcos. Pero ya la idolatría de la firma. Es la idolatría. También hay gente que ha estudiado en su instituto de Marcos Witt y lo publican. Yo vi un hermano que publicó su título con la firma de Marcos Witt. ¿Ese papel de qué te sirve? Es como también el caso de, bueno, ya en lo secular, se metieron a robar a la casa del Cristiano Ronaldo y en vez de llevarse todos los lujos que tienen, no se llevaron su playera autografiada. Y aún así los cacharon. Bueno, pues cada quien tiene sus tesoros, ¿no? Se vale más la playera, ¿no? Y ahorita la donó, ¿no? Según que para los soldados de Ucrania, ¿no? Y todos me ¿Ah, están sí? alabando porque, ay, regaló su playera. Que regale una de sus casas. Sí, uno de sus carros, ¿no? Que valen millones. Que valen millones. Bueno, así es la gente, ¿verdad? Valora más ese tipo de cosas. Entonces, me acordé tan rápido de una anécdota. No va a ser mucho. Pero hace tiempo fui a dar un tema precisamente de demonología. Siempre que se dan esos temas, siempre pasa algo, hay interrupciones. Algo no deja que se den esos temas. Entonces estaba en una casa donde se iba a dar ese tema y traía una tablet para poner una presentación y empezó a fallar. O sea, la tablet falló y no podía empezar porque, híjole, está ahí la presentación, ¿no? No puedo dar el tema, ¿y ahora cómo le hago? Y me empecé como que a exaltar así internamente, así como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sí, me dio ansiedad. Entonces dije, ¿yo ahora qué hago? Ay, esta cosa no prende, ya se trabó y ahí está uno con la tablet. Prende, que quieres hasta romper la pantalla. No, dije, no, cálmate, tienes que hacer algo. No, es que, híjole, ¿qué hago? Y de repente me di cuenta, bueno, ¿y por qué me pongo así? O sea, ¿por qué? Dije, esto no es el más coherente. Dije, a mí se me hace que al enemigo me anda echando ahí tierra, ¿no? Me anda queriendo desviar, quitar esa paz y yo le estoy haciendo caso. Y después decía, no, pues, con una Biblia. Y después dije, no, pues, ay, no traje la Biblia. Me confié al aparatito ese. Dije, no traje Biblia. Pero ya cuando caí en cuenta de todo eso, dije, no importa. De todos modos, si alguien me puede prestar una Biblia, doy el tema. Y si no, de todos modos el tema yo lo tengo aquí. O sea, no necesito las ilustraciones, no necesito la tablet para mostrarles el tema. El tema lo puedo dar porque lo conozco. Entonces dije, entonces no pasa nada. O sea, nada va a impedir que dé esta clase. Y en ese momento la tablet se prendió y todo se acomodó. Yo dije, ¿será que era una prueba? Ya, el tema fue muy bonito, de mucha bendición y todo salió bien al final. Pero me acuerdo de esos, ¿no? Esos obstáculos que pues impiden a veces que uno cumpla lo que tiene que hacer y viene un pleito interno y uno se deja llevar por eso. Por eso es que en la metáfora de la armadura de Dios, nuestra espada, ¿cuál es? La palabra, porque esa es nuestra herramienta de trabajo. Y nuestro escudo es la fe. Si tenemos nuestro escudo bien puesto y sabemos usar la espada, si somos diestros así con la espada, ¿no? Te deje espada, no sable de luz. Aunque es de luz, qué raro.
¿Coincidencia? No, después van a sacar su doctrina de Star Wars. ¿Sí? Se va a creer lo mismo. No, mejor nos quedamos con la imagen que nos dejó Pablo de una armadura romana. Entonces tenemos que tener la espada, pero no todos valoran la capacidad de esa herramienta de trabajo. Entonces esa es la analogía con los fariseos, que fueron privilegiados porque tenían ese tesoro. Ahorita, les digo, es fácil tener una Biblia, hasta en el celular, y es gratis. Es que ni internet tengo. Vete a una plaza, ahí hay internet gratis, y la descargas. Digo, para descargarla, ¿no? Sí, pero ya teniéndola en el celular, dicen, es que no tengo celular. Hay Biblias de 50, 60 pesos. En el tianguis hasta de a 10 pesos. Yo siempre en las chicharas busco Biblias, siempre. Y ahí las tengo y después voy y las regalo. Bueno, o sea, cuando se da algún estudio, algo así, alguien que lo necesita, pues de ahí, digo, porque a veces no hay dinero para invertir en Biblias nuevas, pero lo importante no es la pasta que tan lujosa esté, lo importante es que se pueda leer. Y eso es lo que vale. Entonces sí, siempre que veo una Biblia en las chácharas, siempre le pregunto primero, ¿por qué la vendes? O sea, estás deshaciéndote de algo bien bonito y bien valioso. Las que venden con no son las de la Convención de los Testigos de Jehová. Bueno, de esas hay muchas, pero no todas. Eso les dan 5 pesos. Sí. Son las que más venden. Además te pagan para que te las lleves. Bueno, qué triste, ¿verdad? Pero son sentimientos Hay lugares encontrados. donde las quieren y aquí las desperdician. Cuando fuimos nosotros a Oaxaca, una hermana les decía a los de ahí donde fuimos que si querían pedirles algo a los hermanos que estaban aquí en México, ¿no? Algo, lo que quisieran, algo, que les gustaría, una ropa, un dulce o algo. Y todos pidieron Biblias porque no las tenían. Fíjense, hay lugares donde cuando estuve en el instituto me enteré también de unas historias bien increíbles, que hay lugares donde como está prohibido tener Biblia y tenían miedo de tener una Biblia impresa, lo que hacían era aprenderse la Biblia entre toda la congregación. Y ahora decían, tú apréndete el capítulo 1 de Génesis, tú el capítulo 2, tú el capítulo 3, y así hasta que todos se aprendían la Biblia. Cuando iban a hacer la lectura, a ver, vamos a escuchar la palabra de Juan 3:16, por decir algo, ¿no? Entonces, ese ya se lo saben, pero le decían, a ver, el hermano que se aprendió el capítulo 3 de Juan, se paraba y decía, porque de tal manera amó Dios el mundo. Y así, todos los textos, o sea, entre todos eran una Biblia. Ahora sí, ¿no? Uh-huh. Y así todos ya se lo saben, pero obviamente la responsabilidad de tener bien el texto en su mente. Eso sí. De hecho, era lo que nos hacían a nosotros cuando éramos pequeños, cuando se hacía el servicio de los niños, pero de los jóvenes, era eso que nos aprendiéramos un texto. Y así fue como nos fuimos aprendiendo los textos. Y es bueno aprendérselos porque nos van formando, ¿no? Esa como que memoria bíblica. Porque después ya no sabemos ni qué es lo que la Biblia dice. Aunque al momento tal vez digas, no me acuerdo dónde dice. Pero cuando necesitas la información, por lo menos sabes qué es lo que dice. Más importante que ubicar el texto donde está, es entender qué es lo que dice. Eso es de más valor. Pero bueno, para ir finalizando esta parábola, entonces dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les dijo, qué coincidencia. Porque ¿qué es lo que hizo? Fueron descalificados los fariseos como esos trabajadores y se las dio a otros trabajadores. ¿Y cuáles son esos otros trabajadores? La iglesia. Que generalmente está conformada por gentiles. Es usted muy gentil. Amén, amén. Entonces resulta que esta parábola está escrita en 3 textos diferentes. Está en el de Mateo, está en Marcos 12 y en Lucas 29. Lucas 9. Lucas 29.
Marcos 12, del 1 al 12. Y yo creo que vamos a tener que dejar esta parábola incompleta y terminarla dentro de 8 días para poder hablar de la piedra de ángulo, que es la culminación de esta parábola. Pero bueno, el tema quedó terminado. En la próxima semana pues ya le damos una repasadita junto con ese epílogo de la piedra de ángulo. Así que bueno, pues hasta aquí llegó esta reflexión de la parábola de los labradores malvados. Recuerden que estos temas están también pasando a la página de YouTube para que les puedan dar otra repasadita también. Y para que también no olviden dejar ahí su like, suscribirse, compartan, no me ignoren. Y bueno, cualquier duda síganlo poniendo ahí en los comentarios. Y pues primeramente Dios, estaremos transmitiendo ¿cuándo? Sábado, ¿verdad? Siguiente clase el sábado. Nada más les aviso que acabando estas clases de los martes tenemos ya planes. Acabando el tema de los martes, que ya nada más nos quedan 3 parábolas, si no me equivoco. Déjenme checar cuántas parábolas faltan. Sigue la higuera estéril, la fiesta de bodas y el siervo desagradecido. Es decir, un mes más. Es un mes. Como somos. Como son, a lo mejor mes y medio, 2 meses. Acabando este estudio, vamos a dar un estudio sobre cómo evangelizar a alguien de la comunidad LGBTA, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de ese tema, que es ahorita lo de moda, ¿no? No vayan a ver Lightyear. Y acabando ese estudio, que posiblemente sea solo un día, posteriormente, a petición de algunos hermanos, pues también vamos a dar aquí la carta de Romanos, o sea, el tema, una exégesis de la carta a los romanos. Y como esa no se está transmitiendo, pues será la primera vez que se va a transmitir. Así que esta misma clase de la carta a los romanos se está dando los jueves en Avenida Recursos y se está dando los domingos a las 9 de la mañana, aunque ninguna de esas 2 clases se transmite. Así que esto sí se va a transmitir. Así que dicen, entonces ya no voy a la de los domingos. No, que vayan a las clases, sirve de repaso. Además que siempre las clases van complementando más. Así que, bueno, ahora sí despido esta transmisión. Gracias por estar al pendiente y pues primeramente Dios, nos vemos en la próxima.